Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, y a todos los que están viendo este video, que la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Pues gracias damos a nuestro Dios por darnos la oportunidad de compartir la palabra. Ese es mi anhelo, mi deseo. Eso siempre fue mi sueño y sigue siendo mi sueño, mi anhelo de seguir anunciando la palabra del Señor conforme Él nos permita por medio de su Espíritu Santo. Y queremos compartir con todos vosotros acerca de los ayunos, que ciertamente es una enseñanza muy profunda que está basada en la palabra del Señor, de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar acerca del tema del ayuno, que será en varias partes, no le digo cuánto, pero conforme sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos de acuerdo a su voluntad. La importancia de los ayunos. El ayuno es abstenerse de comer y de beber. Hay muchos tipos de ayunos que están registradas en la palabra de Dios. Para que usted no se vaya a confundir en su fe, le invito a escudriñar la palabra, a meditar en la palabra de Dios. Busque en la concordancia acerca de los ayunos y le va a enviar a muchos textos bíblicos que hablan con referencia acerca del ayuno. Hay muchas formas de ayuno. No hay en la Biblia establecida que el ayuno es así y así y así, no. Hay muchas formas de ayuno. Por eso que nosotros no podemos juzgar ni condenar a nadie. Nosotros dice la palabra que no debemos de juzgar a criado ajeno. Nosotros somos de Dios. Y el que va a juzgar a sus hijos un día es el Señor, el dueño de nuestras almas. En ese punto nosotros debemos de alcanzar madurez, porque a veces cuando uno es niño en lo espiritual no piensa así. Pablo mismo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que ya era adulto, entonces conocía a un poco más a profundidad ya acerca del reino de Dios. Así también en nuestra vida espiritual, cuando nosotros nos convertimos al Señor, vamos aprendiendo poco a poco, de acuerdo al interés que nosotros tomamos por las cosas de nuestro Dios. Y no hay nada más importante que nosotros tomar interés por las cosas de Dios. Ayuno es dejar de comer o también dejar de beber. Ayuno es dejar de comer. Estamos en los últimos días y el fin se acerca. Mucho más ahora, viendo cuántas señales, cuántas cosas que están sucediendo en el mundo. Que todas esas cosas está profetizado por nuestro Señor Jesucristo y por otros profetas que hablaron por el Espíritu Santo, no hablaron por su propia cuenta. Cuando es por el Espíritu Santo, se cumple. Nuestro Señor Jesucristo pronto vuelve a la tierra, ya no a morir por los pecadores, sino a recoger a su iglesia, a su pueblo. En breve un pueblo se va con el Señor para el cielo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que conocer, tenemos que prepararnos para ir con nuestro Señor Jesucristo al cielo. Para ello, demanda de una preparación. Y aquí en la tierra es donde nosotros debemos de prepararnos. Debemos de saber qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos. Así como dijo un rico maestro, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? El Señor le dijo que haga estas cosas y él dijo, yo le guardo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor le dijo una cosa, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces el hombre se fue triste,
porque era muy rico. Y entonces ahí el Señor dice que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios. Pero lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios todo es posible. Entonces, yo quiero entrar al reino de los cielos, tengo que estar dispuesto a hacer lo que el Señor Jesús me dice en su palabra. Tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, vencer. Cada cristiano debe entender que todos los que están en la iglesia no se irán con el Señor, sino los que están llenos con el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice que unos serán tomados y otros serán dejados. No todos los que van a la iglesia se van a ir, lamentablemente. Iglesias hay muchas, ¿ya? Y la iglesia de Cristo sí es una sola. La iglesia que predica el Evangelio con señales, con demostración del poder de Dios, y agradecidos a Dios porque hemos conocido ese Evangelio a través del ministerio Iglesia Pentecostal La Cosecha. Y damos gracias a Dios, y nosotros no podemos decir que esta es la única iglesia que va a ser salva. No, Dios tiene en todo el mundo, en todos los países, naciones, tribus y lenguas, donde esas personas van a estar en el cielo con ropas blancas y con palmas en sus manos. Donde no serán 10,000 ni 20,000, serán millones y millones que nadie podría contar de las naciones gentiles. Así que tengamos en ese punto madurez para pensar conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Entonces, cuando Cristo venga, no todos los que están en la iglesia se van a ir. Eso es lamentable, que uno esté en la iglesia, porque uno va a la iglesia con el deseo de ser salvo, pero no todos van de buen corazón. Hay cristianos, gracias a Dios, que se van porque verdaderamente sienten, tienen un toque en su corazón que les inspira a seguir caminando más y más para vida eterna. Pero hay otros que lamentablemente se rebelan contra Dios, pierden el temor de Dios por estar a veces muchos años en la iglesia sin la búsqueda al Espíritu Santo. Pierden el temor de Dios y se empiezan a rebelar contra Dios, empiezan nuevamente a volverse atrás, empiezan a corromperse, empiezan otra vez a la inmundicia. Entonces esos tipos de cristianos no se van a ir, por más que esté en una iglesia con señales y milagros. No vaya a pensar que yo me congrego en una iglesia con señales y milagros y viva como viva, yo me salvo. No, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y si viendo señales, viendo milagros, la gente no se arrepiente, el pueblo de Dios no se arrepiente, la condenación va a ser más terrible todavía. Por eso que uno tiene que ir preparándose y tener mucho cuidado con la salvación, porque eso es todo del hombre. Y la vida del cristiano no basta con tener una Biblia, no basta con ir a la iglesia, no basta con orar y ayunar, no. Cualquiera ora, ayuna, canta, va a la iglesia, pero no vive una vida arrepentida. Ahí está el problema. Y si no os arrepentís, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús? Todos pereceréis igualmente. Serán cristianos maduros espiritualmente, apartados del mundo y con fruto para Dios. Se irán con el Señor. Cristianos santos. Cristianos santos. Por eso que nuestro deseo, tiene que ser cada día de santificarnos para Dios, de guardarnos para Dios. Algún error, alguna falla cometió, pedir misericordia a Dios y pedirle la ayuda a Dios para que Él nos santifique, Lamentablemente, muchos cristianos se quedarán y nosotros no. Si nosotros no nos queremos quedar, depende de nosotros. No depende de alguien, ni depende de Dios, depende de nosotros mismos. Dios quiere que nosotros nos salvemos, que vayamos, que estemos preparados para enfrentarnos a las bodas del Cordero, para estar en las bodas del Cordero, pero depende de nosotros. Dios no nos obliga.
Entonces, yo quiero entrar al reino de los cielos, yo tengo que prepararme. ¿Y dónde encuentro las cosas que debo de hacer para prepararme? En la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Por eso es muy importante escudriñar la palabra de Dios. Por eso que cada uno de nosotros tenemos un reto grande que enfrentar. Un reto grande que enfrentar tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos ese reto grande que enfrentar. Ahora, la pregunta, pregúntese usted mismo, ¿está preparado para el encuentro con el Señor? El Espíritu Santo le tiene que dar testimonio. Si usted es hijo de Dios es por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que está en usted tiene que darle testimonio de que usted es salvo. No como dice, ¿usted es salvo? Bueno, solo Dios lo sabe. No, eso no es así, sino que el Espíritu Santo que está en usted le tiene que dar testimonio de que usted es salvo. Y si usted no está andando bien en el camino de Dios, el Espíritu Santo, ¿cómo le va a testificar que usted es salvo? El Espíritu Santo le va a llamar para que usted se arrepienta, para que usted empiece a orar, para que usted empiece a ayunar, para que usted empiece a guardar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a dar ese sentir, pero tampoco no nos va a obligar. Ahora, cada día la opresión satánica es mayor. El diablo trata por todos los medios para que el cristiano no esté preparado. Y eso es así. El diablo es el único interesado que nosotros no quiere que nosotros seamos salvos. Por eso que cada día la opresión satánica es más fuerte, más terrible. Pero nosotros no debemos de tenerle miedo a ellos, sino hay que tener temor a Dios, confiar en Dios. Y Él nos va a dar la victoria. No es que el diablo ataca, pero nosotros tenemos a Dios, tenemos la armadura de Dios. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestra batalla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la palabra del Señor. Joel capítulo 2 en el versículo 12. Ahí dice la palabra del Señor. A ver, vamos en el nombre del Señor Jesús a Joel, libro del profeta Joel. Si usted ahí tiene su Biblia, puede escudriñar la palabra del Señor también. Joel capítulo 2 en el versículo 12. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por esto pues ahora, mucho más con las señales que estamos viendo, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová, el Salvador, el Dios Todopoderoso. No te lo dice un hombre, te lo dice Jehová. ¿Y qué cosa dice Jehová? Convertíos a mí. ¿A quién nos tenemos que convertir? A Jehová. Y dice que esa conversión, ¿cómo tiene que ser? Con todo vuestro corazón. Aquí, no de boca. De boca hay cantidad de convertidos, pero de corazón no. Y si no están convertidos de corazón, no pueden santificarse, no pueden ir también con el Señor. Van a ir con el Señor gente que se ha convertido de corazón, con el corazón, no con la boca, no con el pensamiento. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí está, ese es el todo del hombre. Convertido de boca, eso no se puede santificar porque es de boca para afuera. Pero una cosa es cuando la persona se convierte de corazón. Entonces se va a esforzar para hacer lo que dice la palabra de Dios, en obedecer a Dios, porque le entregó su corazón a Dios. Convertíos con todo vuestro corazón. Ahora, para que esa conversión sea hecho de verdad como Dios manda, dice, con ayuno, con lloro y con lamento. Aquellos que se han convertido de corazón, ellos ayunan, ellos lloran y se lamentan por haber pecado. Y si cometieron un pecado, un error, se arrepienten
se lamentan, lloran por haber ofendido a Dios por alguna debilidad que cometió. Pero hay gente, hermano, que solamente se ha convertido de la boca para afuera, entonces no se lamenta, vive en pecado, no tienen ni remordimiento siquiera en la cara. Hay gente en pecado y predicando. Nadie se va a salvar por predicar, cualquiera predica. Nadie se va a salvar por ayunar, nadie se va a salvar por orar. Esos son sacrificios para Dios, pero cualquiera lo hace. Pero el arrepentimiento es el que nos produce la salvación. Dejar el mundo atrás, dejar el pecado. Si eso nosotros dejamos, nuestra oración será agradable, nuestro ayuno será agradable. Las cosas que nosotros presentemos a Dios será agradable. Pero si nosotros lo presentamos en pecado, eso Dios no lo recibe. Entonces es en vano. Porque hay mucha gente que ora y se va a quedar, que ayuna y se va a quedar, porque está en pecado. Así que esas cosas uno tiene que tener bastante cuidado. Convertíos con todo vuestro corazón. Convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea que para uno empezar a madurar espiritualmente, uno tiene que ayunar, ciertamente. Eso nos ayuda a nosotros a madurar espiritualmente. La conversión de corazón primeramente, porque si lo hace de boca no va a crecer espiritualmente. Los ayunos, lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Eso dice la palabra de Dios. Dios se duele del castigo. Dios no quiere castigar al mundo, pero si el mundo no se arrepiente, el castigo, la ira le va a caer. Dios no quiere que sus hijos se pierdan, pero Dios le manda su palabra, le escucha su palabra, va a la Biblia y encuentra lo que tiene que hacer y no lo hace. Lamentablemente también la ira de Dios caerá sobre él, sobre ella. Entonces, el llamado es ayunar. Ayunar para nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, el ayuno. Ante este llamado decisivo de Dios es importante. Este es un llamado, dice ayunar. Este es un llamado de Dios, porque el ayuno te ayuda ¿a qué? A morir en la carne. Te ayuda a controlar tu carne. Cristianos que no ayunan, hermano. Gracias le damos a Dios. En el ministerio de la Iglesia Pentecostal La Cosecha están miércoles, viernes y domingos establecidos como ayunos. Y Dios los confirma. Y hermanos que ayunan al menos esos días a la semana, ahí están siempre en victoria. Pero también hay cristianos que ayunan una vez al mes y tal vez, y véalo su vida espiritual. El pastor conoce sus ovejas, dice la palabra del Señor. El pastor cuánto más conoce de ellos. Eso uno mismo ve. Cristianos que siempre se someten a eso, están en victoria. Perfectos, no hay perfecto, pero están en victoria. Pero otros que se descuidan en eso, la carne, ya cometieron un pecado carnal. ¿Por qué? Porque no pueden someter a la carne. Y a la carne se somete con ayunos. Porque el alimento es la vida para el cuerpo. Entonces, al quitarle el alimento, uno le quita la vida, mata el cuerpo, pero el espíritu es el que da vida. Nuestro espíritu en el ayuno se fortalece. ¿Ya? Entonces, por eso que mientras más dedicamos nuestra vida para ayunar, más victoria, más fortaleza en el espíritu y la carne va tomando dominio. Nosotros vamos tomando dominio sobre la carne. No nos dejamos llevar por la carne, sino por el espíritu. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por la carne, no podemos agradar a Dios.
Ya, ante este llamado decisivo de Dios, es importante que cada hermano entienda en forma clara y precisa todo lo concerniente al ayuno. La Biblia nos enseña y nos da todos los detalles que el pueblo de Dios debe de hacer. Entonces, ¿cómo es un ayuno? Ya, un ayuno establecido por la iglesia, ya que muchos lo conocen. Algunos todavía no, pero lo entenderá luego. ¿Ya? Eso es bueno para uno mantenerse en la fe, pero si uno quiere crecer, no basta con eso, hay que dar más, porque siempre hay más. No basta ya tal. No, hay más. Dice la palabra de Dios. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted lo desea o no, sino que es un precepto establecido por Dios para su pueblo. El Señor Jesús mismo estableció para su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo nos ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar madurez. Evangelio San Mateo capítulo 9 versos 14. Aquí tenemos la ordenanza del Señor Jesús. Libro de Mateo capítulo 9 en el versículo 14. La pregunta sobre el ayuno. Aquí nos habla acerca del ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo esté en ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nuestro Señor nos fue quitado hace más de 2000 años atrás. Mientras el Señor estaba con los apóstoles no ayunaban. Comían, bebían y todo eso. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, dice la palabra de Dios. Los discípulos de Juan ayunaban, pero los discípulos del Señor no ayunaban. Ahora no hay discípulos de Juan, ahora hay discípulos de Cristo. En esta gracia no hay discípulo de Juan, ni discípulo de Moisés. Ahora es discípulos de Cristo. Así que si somos discípulos de Cristo, nosotros debemos de ayunar. Debemos de ayunar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ayunar. Cada hermano debemos tomar una decisión delante de Dios para ayunar con mayor frecuencia. Ya es cada uno de nosotros. No hay que esperar una orden. Ahora, si su fe es esperar, espere. Pero uno siempre tiene que tener ese deseo de avanzar más. Porque nadie está conforme con lo que ha hecho, con lo que tiene. No, sino que siempre queremos dar más para el Señor, porque el que es santo, santifíquese más, siempre hay más. No es que ya hago esto y me quedo con brazos cruzados, no. Siempre hay más. Por eso que cada hermano, cada uno de nosotros, debemos de tomar una decisión delante de Dios de ayunar con frecuencia. Gracias a Dios, hermanos, que ayunan miércoles, viernes y domingos y ahí están en victoria. Allí están en victoria, gracias a Dios por eso, porque obedece, pero otros que no. Hay congregaciones, hermano, donde otros ayunan una vez al año y véanlos cómo viven. En la carne. Otros que ayunan medio ayuno, desde las 6 de la mañana hasta las 12 y con las justas. Imagínese, no hay crecimiento espiritual. Ahora, usted no puede decir, ¿cómo que de 6 a 2? Eso no es ayuno. ¿Cómo sabe usted? Ya, ayunar es dejar de comer. Ya, entonces ellos dicen, yo voy a ayunar así. Y ahí están en la Biblia orando, pero no pueden dar más. Entonces, no pueden crecer espiritualmente. Mientras más sacrificio, más bendición. Por eso en el ayuno que comúnmente nosotros hacemos, desde las 00 horas hasta 6 de la tarde, algo es algo, ¿no? Un poquito más de esfuerzo. Un ayuno completo concierne ya en las 24 horas, un ayuno completo. Y hay ayunos corridos,
ayunos corridos. Mucho, y de acuerdo como vamos avanzando, usted comprenderá acerca del ayuno. Y también tenemos que clamar a Dios para que el Señor nos dirija y nos muestre cuál es el número máximo de días que se debe de ayunar y en qué forma debemos de hacerlo para alcanzar madurez plena. Madurez plena. Eso es lo que se necesita también, los ayunos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Entonces, ya el Espíritu Santo reveló a su siervo para este ministerio que se ayune miércoles, viernes y domingo. Y ahí está, Dios lo confirma, la señal de los milagros, eso confirman que es por Dios. Pero ahora yo quiero crecer más. Quiero hacer que Dios haga algo en mí. Entonces yo no tengo que solamente eso. Tengo que pedirle a Dios, Señor, dirígeme. ¿Cómo tengo que ayunar? ¿Cuántos días? Y el Espíritu Santo dirige. Más adelante vamos a compartir con las pocas experiencias que vamos. Yo creo que en esta vida tenemos experiencia. Yo no le puedo decir que yo tengo cantidad, pero ahí vamos. Conforme va pasando los tiempos, los años, uno va entendiendo y comprendiendo. Y de lo poco nosotros podemos compartir. Yo creo que el Señor más y más nos enseñará y compartiremos con usted. Pero de lo que poco ya Dios nos ha dado, queremos compartir para que en usted también sea una bendición en su vida. Entonces, pedirle al Señor cuándo, cómo, los días que tengo que ayunar. Es Él el quien me tiene que dirigir, pero para eso ya nosotros tenemos que haber crecido algo. Para alcanzar la plena madurez espiritual que uno necesita para que cuando Cristo venga, para que suene la trompeta, nosotros partamos con nuestro Dios Todopoderoso. Así es, nosotros partamos con nuestro Dios Todopoderoso. Es así. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que dirigir. Ya usted ayuna siempre así, los ayunos de la iglesia, pero ahora usted puede, en el nombre del Señor Jesús, empezar pidiendo la ayuda al Espíritu Santo de Dios. San Lucas capítulo 21, versos 34. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor advirtió que en los últimos días Satanás, el diablo, iba a poner glotonería al pueblo de Dios, afán por las cosas temporales y carnales y terrenales al pueblo de Dios. El Señor les dijo, guardaos, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no se cargue de glotonería. Si antes ayunaba con frecuencia, ahora ya no ayuna con frecuencia, usted se va a dar cuenta que usted no es lo mismo que antes. Porque el que come y come para la carne se convierte en un carnal. Y el que siempre ayuna, se niega a sí mismo y siempre su deseo, su anhelo, su espíritu desea las cosas del cielo. Porque el espíritu anhela las cosas del cielo, pero la carne desea las cosas terrenales. Así que, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su sueño? ¿Su deseo cuál es? ¿Todo aquí terrenal? No, usted no está preparado. Nuestro deseo tiene que estar arriba, el reino de los cielos, hacer algo para Dios, algo que beneficie el reino de Dios. Porque mi deseo, mi sueño es el reino de los cielos. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar de comer, tengo que ayunar, tengo que orar, no me tengo que preocupar por las cosas terrenales. No, si viene por añadidura, gloria a Dios, nada recibe el hombre si no le fuere dado del cielo, pero mi deseo, mi sueño es ganar almas, ayunar por las almas, prepararme en ayunos, en oraciones para ganar almas, para servirle a Dios, para hacer una obra, para que Dios haga una obra en mi vida. Entonces, todo eso se puede hacer con ayunos y con oraciones.
orando, pidiendo misericordia al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Bueno, amados, va a venir una segunda parte acerca del tema de los ayunos. Será varias series, no sabemos cuánto, solo Dios lo conoce, pero le invito a que usted se suscriba a este canal, comparta y siempre esté pendiente de los videos que subimos con la palabra de Dios, que es para el beneficio de nuestras almas. Que la gracia y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Amén.